pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción, Gabriel Pulice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. Bueno, ahora sí, en el aire, muy buenas noches a nuestra distinguida audiencia. Esto es Pulsión de Radio, quinta temporada, episodio 11. Muy buenas noches, como diría Germán Armando, a toda la mesa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel. Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches a nuestro invitado. Buenas noches. Buenas noches a la mesa. Bueno, le pregunto a la mesa, ¿quién es nuestro invitado de hoy? Así ya quiere que pongamos, bueno, muy bien, nuestro invitado de hoy es el doctor, eso sí, Martín Alomo. ¿Quiere que lo presente ahora? O no, ahora un saludito para darle la bienvenida. Exactamente. Bueno, muchas gracias y por fin me invitaron. Así nos gusta, que los invitados tengan ganas de venir. Eso nos parece muy, muy bien. Bueno, estamos consternados. Bueno, ahí hasta la tele está consternada, que se apagó, pero estábamos viendo noticias de bombardeos y cosas por el estilo. Y la verdad, celebremos. No sabemos cuándo será nuestro último programa, porque si las cosas siguen así, en cualquier momento un hongo atómico va a cubrir toda la superficie terrestre. Esperemos que no. Por el momento tenemos un programón para hoy, les Así cuento. Y vamos a contar hoy con un nuevo capítulo de Mot de tous les jours. ¿A usted le gusta cómo lo pronuncio? Sí, ¿no? Sí, absolutamente. El rincón más oscuro de la casa. Y vamos a retomar algunas cuestiones sobre las que no hemos tenido oportunidad de hablar, por ejemplo, con Elga Fernández sobre la hiperstición y esas cosas. Ya lo vamos a lograr, ¿no? Yaiche, estamos haciendo fuerza. Sí. Tenemos casi. Sí. Tuvimos una pequeña conversación en la Feria del Libro de Morón. Cierto, es verdad. Ahí está publicado. Está publicado en un anexo del programa. Así es. Bueno, yo tengo el mes. No lo voy a decir por ahora, pero... ¿El mes? Tengo el mes de la visita. Sí. Me hizo asustar. Bien. No es lo único que vamos a tener en el programa de hoy. Hoy vamos a tener una band premiere también. Usted sabe que Pulsión de Radio trae suerte, porque a nuestras columnistas para arriba. Sí, van en algunos casos en camino a ser artistas consagradas. Por ejemplo, Miriam Naná Enada, que dentro de poquito, en julio, va a estar nuevamente en Buenos Aires. Hoy estuvimos intercambiando unos mensajes con ella. Está en Sydney en este momento, gira mundial, y viene a Buenos Aires a presentar un homenaje a Sandro, que no nos podemos perder. Así que estamos gestionando a ver si vamos a contar con su participación, ahora ya no como columnista, sino como artista consagrada. Y vamos a tener hoy una band premiere de una peli de Diana Rosenfeld, La sangre de la luna. Va a haber una función única
de presentación el próximo martes 17 de junio a las 18:30 horas en la Biblioteca Nacional, con la participación estelar de Daniela Pez-Klein. Hoy vamos a ver una muestrita, para quienes estén interesados, pueden ir a ver la peli completa a la Biblioteca Nacional el próximo martes. Bueno, ¿Qué les parece? excelente, un plan inigualable. El mejor plan de un jueves a la noche. Bueno, se viene La hora de entrevistas. Bueno, muy bien, estamos aquí de regreso. Escuchábamos Se viene el estallido de la Versuit. Y voy a proceder a presentar entonces ahora sí a nuestro invitado, Martín Alomo. Martín es psicoanalista, miembro del Foro Argentino de Psicoanálisis y de la Escuela Internacional de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano, doctor en psicología, magíster en psicoanálisis, especialista en psicología clínica, docente del doctorado en psicología y de la maestría en psicoanálisis por la Universidad de Buenos Aires, jefe de servicio de rehabilitación y presidente del Comité de Ética en Investigación, Hospital Braulio Moyano, Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y es autor de La función social de la esquizofrenia, una perspectiva psicoanalítica, editado por Eudeva en 2020, y de La elección en psicoanálisis, fundamentos filosóficos de un problema clínico, por Letra Viva del 2013. Bienvenido, Martín. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Mi ley del corazón. Guío, mi ley del corazón. ¿De qué se trata? Mi ley del corazón. Bueno, primero se trata de un punto de llegada a una especie de afición, de práctica habitual que tengo desde hace algunos años, que es de despuntar el vicio de escribir cosas que me gustan y que sin la rigurosidad ni los tiempos ni de la academia ni de las editoriales, de los libros, quiero decir. Y entonces participo como columnista o como colaborador en 3 o 4 diarios, ¿no? Algunos, 2 de acá de Argentina, básicamente Página 12 y Perfil, y Diario La Razón de México. Con este último tuve una relación con la más fija, digamos, quincenal, y desde que asumió este gobierno nacional en Argentina, esas columnas que eran de psicoanálisis o algún tema de interés vinculado al área psi o a la salud mental, me di cuenta que hacía más de un año que me había convertido en un psicoanalista que escribía sobre política, pero que en realidad no era sobre política, sino sobre tratar de pensar lo que a mí me pasaba con la actualidad política. Quiero decir, sin ser politólogo, sin ser un especialista, sin ser un político profesional. Resulta que mis columnas de más de un año a esta parte son sobre actualidad y política de este país, de Argentina. Así que bueno, mi ley del corazón es como quise reunir eso en una compilación y a ver si eso me servía para pasar de página y poder retomar mis columnas de psicoanálisis, a ver si podía volver a escribir sobre psicoanálisis. Desde el punto de vista subjetivo es eso, es como un punto a esa tramitación por vía de la escritura que yo hacía del enojo, de la bronca, hasta de la incredulidad que me genera la situación actual. Bueno, y el título, bueno, y quería salir, digamos, metiéndome un poquito más con el contenido. Son varias notas que están hilvanadas por 2 ideas, creo yo, básicamente. Que lo que intento desde el título es decir algo acerca del gobierno actual nuestro y de algunas impresiones que tengo, sin caer en ese lugar común que por otra parte sería improcedente de pretender dar un diagnóstico de algunos personajes del gobierno. Entonces hablo de mi ley del corazón, aludiendo obviamente a la ley del corazón que plantea Hegel en la fenomenología del espíritu y que ejemplifica, por ejemplo,
con Los bandidos, esa obra de Friedrich Schiller, en el capítulo ese que se llama la autoconciencia la autoconciencia como autopercepción racional, un capítulo de la fenomenología del espíritu. Y Lacan retoma esta idea en un texto de 1946 que se llama Acerca de la causalidad psíquica de la locura. Y el ejemplo que pone Lacan no es Los bandidos de Schiller, sino el Alcestes de Molière, es decir, el misántropo. Entonces, esa es una línea de trabajo. Y la otra es el texto ese clásico de los psiquiatras franceses del siglo XIX, Charles Lassalle y Jules Falret, sobre la Folia D, el texto fundante de Folia D, donde me parece que hay 4 o 5 notas que compilo en esta EPUB, es eso, es una publicación electrónica, que me parece que permiten leer algunos hechos de la realidad en clave de ese cuadro. Estoy completamente de acuerdo con el diagnóstico. Efectivamente, se te escucha muy enojado en esas notas. Sí. Es más, se te escucha, ¿no? Sí. O sea, digamos, no lo lee, pero se te escucha. Digamos, independientemente del contenido de las notas, lo que lográs transmitir es el enojo, ¿no? Y te voy a preguntar, ¿qué retorno tuviste de esto? Bueno, lo compartí con algunos amigos que me dieron una mano para la compilación, y lo compartí con algunos medios. En 2 o 3 lugares me hicieron alguna nota. Después, como esto es de circulación libre, o sea, no hay una campaña publicitaria detrás de esta publicación. Por otra parte, no creo que hubiera conseguido un apoyo publicitario, entre otras cosas porque son textos ya publicados previamente. También eso complica un poco la cuestión. Y básicamente poca repercusión. Me doy cuenta que, y estoy seguro que no porque no haya gente que comparta conmigo la posición ideológica y el enojo, en todo caso, sino la posición ideológica, por lo menos el enojo, estar del mismo lado de la hoja de la motosierra, digamos, ¿no? Estamos del lado donde corta. Y eso por un lado, pero me parece que es muy de nicho la publicación, porque hablo, después de todo, por más que las notas sean dirigidas a un público general que no se supone que sean analistas, sin embargo, la idea que yo trato de hilvanar con cómo las compilé y con el texto final sobre Folia D, hace que se restrinja mucho, ¿no? A quién puede interesarle una lectura de ese tipo, con lo cual tuve alguna repercusión poquita de parte de colegas. Y en lo personal, digamos, ¿pudiste hacer algo con ese enojo? Y con el enojo me parece que me sirvió para parar de escribir sobre eso. Y no volví a escribir sobre... que ya estaba cansado de escribir sobre eso. Incluso, bueno, lo que puedo rescatar de ese trabajo de un año es que leí, por ejemplo, el sistema rentístico de Alberdi. No lo había leído, es un plomazo, bueno, sobre todo para mí que no soy ni economista ni historiador de la economía, y lo hice asistido por algunos economistas, por algún amigo, Marcelo Rugier concretamente, que es profesor titular de la Facultad de Historia de la Economía en la UBA, en la Facultad de Ciencias Económicas, me dio una mano. Y bueno, y me fui juntando con amigos que eran de distintas políticos, sociólogos, y que me ayudaban a entender un poco textos que no son de mi especialidad. Bueno, entonces el enojo te permitió juntarte. Me permitió juntarme y aprender algunas cosas. Y perdón, y podría decir que darme cuenta de la importancia de un libro que me parece que es como un manual de cabecera para esta época, que es el Manual de Sonceras Argentinas de Arturo Jauretche, ¿no? Sí, se me ocurría, Martín, por un lado, y en relación a esto que decías recién, ¿no? Que en un momento te encontraste con el cansancio, ¿no? Y es cierto que quizás pensábamos que ese tipo de notas iban a salir durante algunos meses, ¿no? De pronto se extendió mucho todo esto. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, parece que es un tema que vale la pena también por lo menos tenerlo en cuenta, que es
¿de qué manera se puede gestionar, ¿no?, ese nivel de afectación que nos atraviesa en la medida en que estamos en el mismo caldo? Y desde en relación al trabajo del analista, ¿no? Y lo digo a propósito con ese término, ¿no? El trabajo del analista. Sí. No sé, pienso en voz alta que el trabajo del analista es propiciar, posibilitar y al menos no obstaculizar que esos que nos consultan trabajen con nosotros utilizándonos del modo que puedan y hasta donde sea eso admisible, digamos. Y en ese punto me parece que en el dispositivo, es decir, en la posición del analista, siempre lo que conviene es la posición abstinente, ¿no? O sea que eso no creo que esto, que hacer público un pensamiento, haga que se vea afectada la abstinencia en el dispositivo. Y lo que me parece que revela esto es algo que es muy obvio, tal vez sea obvio decirlo, es que los analistas, aunque no lo parezca, también somos seres humanos. O como dice un amigo mío, somos lo más parecido a un ser humano y nos pasan cosas, ¿no? En estos artículos hablas de sonceras, hablas de boludos, tontos, y hablas de canallas o hijos de puta. A ver, ¿podés? Sí, esa es una nota en particular. Es una nota en particular porque resulta que hay un libro que fue mi primer libro, que está agotado ahora. Yo tenía la esperanza de que tal vez se pudiera reeditar en este contexto donde el insulto es moneda corriente. El libro se llama Estructura del insulto. Es un libro que publiqué en 2009 y es un ensayo bastante extenso referido a la relación entre esos dos términos, entre boludo e hijo de puta, en el habla vulgar rioplatense. Y me interesó vincularlos con dos términos que trabaja, que en realidad son tres términos, ¿no?, que trabaja Lacan en sus seminarios, que son la boludez y la canallada. Pero digo que son tres términos porque a veces usa la tontería, que no es lo mismo, ¿no? O sea, la tontería es la bêtise y la boludez es connerie. Bueno, entonces usa esos dos términos y los opone a canallada. Y entonces, bueno, me pareció interesante pensar eso y concretamente lo que plantea Lacan en relación a la posición del analista. Justo conversábamos en otro lado con Florentina de este tema, que es que cuando se trata de la opción de quedar posicionado o como el que sabe todo y vendría a ser como el gran otro para aquel que nos está hablando, o la opción sería o quedar como un boludo, siempre la opción para el analista es quedar como un boludo, porque si no el riesgo es quedar como un canalla, ¿no? Entonces yo lo que intenté hacer es usar este esquema de lectura para pensar la posición del gobernante. Todo eso para leer en esa nota, que ahora no me acuerdo del título cuál es, pero para leer cómo estábamos en un momento donde no quedaba ninguna duda de que lo que se hacía sistemáticamente era un abuso de la posición canallesca. Respecto a esto que planteas, digamos, la oposición es binaria. Digo, ¿no? Porque también hay otra posición que plantea Lacan, que es la de, por ejemplo, la del bufón, ¿no? Que no necesariamente es la del boludo, ¿no? O la de la posición de esto de digamos, la galla ciencia, ¿no? Digo porque efectivamente, porque parecería que este binarismo son, por lo menos por lo que vos planteás, y me pareció muy interesante, son las dos caras de la misma moneda. Cuando decís, bueno, un boludo con poder puede ser un hijo de puta, ¿no? Sí, entiendo. No sé si entiendo. A ver, entiendo por dónde quiero empezar a responderte, ¿no? Pero que no sé si te respondo. O sea,
a ver, me parece que plantearlo como dos caras de la misma moneda supondría una moneda, es decir, una cosa ahí. Y me parece que al ser posiciones no hay una identificación, o sea, no hay una cosa que sea el analista, sino que hay posiciones de algo que no es, que no tiene esencia, que no tiene existencia, que tiene un cuerpo que, bueno, que eso es otra, el desafío es pensar el cuerpo, ¿no? Pero digamos, me gusta más, ¿por qué digo esto? Porque me parece que el beneficio de pensarlo como posición es el beneficio de pensar que efectivamente no es que sean, ¿cómo dijiste, Diego? Binarismo o algo así. Ujú. Es que eso justamente Lacan los plantea como Bell. O sea que lo plantea como un Bell, como los Bells que él plantea son en el seminario de los 4 conceptos: la bolsa o la vida, la libertad o la muerte, y en el seminario 14 a eso le agrega la lógica del fantasma, ¿no? Le agrega o la tontería o la canalla, ¿no? Y que sea un Bell quiere decir que si se elige, o sea, hay una cuestión ética, que si hay una ética que es canalla, que eso excluye a la otra ética. Si hay una ética que elige los bienes, la bolsa, bueno, esa ética deja por fuera la vida deseante, digamos así. Sí. Sí, me acordaba de esta novela fantástica, maravillosa de Italo Calvino, ¿no? El Vizconde de Mediado, ¿no? Donde parece que ahí se pudiera hacer esa división, ¿no? Taxativa entre el bien y el mal, el tonto o el boludo y el canalla. Ahora, por otro lado, tenemos una de las características que sitúa Freud respecto del inconsciente, ¿no? No hay contradicción en el inconsciente. Puede estar habitado el mismo cuerpo por un canalla, un hijo de puta, un boludo y un bufón, ¿no? Se me ocurre, se lo digo a la mesa. A mí lo que me parece interesante es, vos te servís de la noción de carnavalización de Bakhtin, ¿no? Y entonces introducís otro tipo de afectación que a mí me interesa, que es la ironía, y la propones como una clave de lectura, ¿no? Política. Si nos podés contar y le podés contar a nuestra audiencia cómo pensar ahí la ironía, ¿no? La función de la ironía como esa clave de lectura. Sí, te agradezco mucho la pregunta, porque me estás preguntando sobre un tema sobre el que investigué mucho, que es la ironía en psicoanálisis y en particular la ironía en la esquizofrenia, ¿no? Y a la vez te agradezco también la pregunta porque abre ¿cómo decir? Otro nodo que prolifera en este librito del que estamos hablando, que es justamente un punto que abre a otro plexo de referencias que no son psicoanalíticas, ¿no? Concretamente, bueno, Bakhtin es uno, ¿no? Un lingüista ruso, que lo conocemos más por el concepto de polifonía, pero efectivamente carnavalización es un concepto muy interesante de Bakhtin. Y otro autor es Giuliano da Empoli, que tal vez lo conozcan porque es un sociólogo, politólogo italiano, contemporáneo, y que es el teórico, me parece, más interesante, que estudia las estrategias de comunicación de las ultraderechas en el mundo. Entonces, los dos libros más conocidos de da Empoli son Los ingenieros del caos y El mago del Kremlin. El primero es un libro de teoría, y el segundo es una novela, pero una novela que está contado como novela porque alude todo el tiempo a personajes de la vida real que no pueden ser contados de otro modo que no sea como ficción. Y lo que plantea allí, por ejemplo, mira, voy a responder sobre la ironía dando una vuelta por da Empoli para llegar a la carnavalización. Lo que plantean los ingenieros del caos da Empoli respecto de los gobiernos de derecha es que lo que les interesa es lo que hicieron, por ejemplo, cuando ganó Trump su primera presidencia, que es el hateo, lo que se llama eso, ¿no? El hateo por las redes, es decir, mensajes que lo que importa es que ofendan. Hay una diputada de La Libertad Avanza
que ni siquiera quiero nombrar, que dijo hace poco que ella bajó las cartas al respecto y dijo, cuando dijo una barrabasada como que por qué el Estado tenía que pagar el sueño de los que querían ser médicos, a propósito del conflicto del Garrahan, dijo, bueno, pero yo lo dije a propósito para que la gente se enoje, porque si no, no piensan. Y ahí bajó las cartas del coacheo que reciben. O sea, lo que ellos hacen es decir cosas que sean ofensivas independientemente del contenido. Entonces no importa que digan cosas totalmente incoherentes y que mañana digan lo contrario. Lo que importa es que generen escosor, enojo, reacciones en las redes. Y entonces lo que dice esta persona es que hay que fomentar los extremos. Me refiero a Empoli, que dice que lee eso en Steve Bannon, que sería el monje negro detrás de la primera campaña de Trump, y que de esa manera se consiguen que se aparezcan grietas en los colectivos y se desarmen, y es más y ahí entonces a río revuelto, bueno, ganancia de pescadores. Entonces, en esa carnavalización ocurre que da lo mismo un burro que un gran profesor. O sea, es realmente un cambalache. Y bueno, el carnaval es eso, ¿no? Que por un momento, por los días que dura la fiesta del carnaval, como dice la canción como de Serrat, la fiesta de San Juan. Eso, sí, como la fiesta de San Juan. Pensé que iba a decir la fiesta, la canción de Serrat. Esa. Esa. Sí, bueno. En la fiesta de San Juan, esa. Todos comparten su pan. Exactamente, ¿no? Eso. Y se su cambian mujer los roles. Y su gabán. Eso. Entonces, la carnavalización es que se trastruecan los roles de los personajes. Y entonces me interesó a mí la carnavalización porque yo lo había trabajado esto en mi tesis de doctorado, que está publicado en este libro que mencionaba Florentina, de la función social de la esquizofrenia, como una de las modalidades de la ironía, la carnavalización. ¿Y qué hace la carnavalización? Desposee de su lugar al otro y se pone en ese lugar. O sea, un libro típico de carnavalización, que se puede leer en clave de carnavalización, es Bartleby, el escribiente, o otro de Melville, por ejemplo, Moby Dick, donde Ahab termina totalmente gobernado por esa ballena. Bueno, muchos ejemplos hay, ¿no es cierto?, de carnavalización. Que un panelista pueda ser presidente, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, Empoli, exactamente, en uno de en los libros, en Los Ingenieros del Caos, lo que plantea es que es que hay refiere a ese episodio de Black Mirror donde Elmo, un muñeco o una caricatura, le hacen la campaña y va primero en las encuestas y gana, con lo cual podría ser un panelista, un peluche, un muñeco inflable, no importa lo que sea, y lo que importa es que todos los que están alrededor lo sostengan y le digan sí, presidente, y bueno, y que la cosa camine de esa manera, ¿no? Bien, yo les propongo ir a una pausa musical y a la vuelta seguimos con el carnaval. Bueno, estábamos escuchando a Chico Buarque, A pesar de usted. Y bien, hablemos un poco de psicoanálisis, ¿no? En este en este libro, Parece bien. digamos, o en esta compilación de notas, termina con lo que vos llamás un artículo académico, ¿no? Sobre la folie de, ¿no? La locura de dos. Y en la introducción que haces de este artículo decís que te debes, ¿no?, un artículo, digamos, más coloquial, ¿no?, para contarle esto al gran público. Bueno, aprovechar la oportunidad. Claro. Bueno, no sé si agradecer. Pero vos querías hablar de psicoanálisis. Claro. Bueno, sí, el artículo ese es un artículo que yo publiqué hace unos cuantos años, no me acuerdo si en 2010, 2012, por allí. Y trabajo sobre todo el texto, a partir del texto de la Segui Falret, que mencionaba hace un rato, de 1870 y pico. Reviso los casos de folie de y a 3 y a 4, estamos muy franceses, ¿no? A 2, a 3 y a 4 que estudia Clérambault en el libro sobre automatismo mental, paranoia. Y
Releo también el caso del que está como un apéndice a la tesis de doctorado de Lacan sobre las hermanas Papin, un caso famoso de la década del 30 en Francia. Y reviso esa noción, esa idea, y siempre parece ser que en esa locura de dos, locura comunicada o delirio de dos o delirio comunicado, la idea que parte desde los primeros que escribieron sobre esto es la de que habría un enfermo principal o delirante principal y que el otro sería el complementario. ¿Qué quiere decir eso? Que el otro no está dicho en términos más vulgares, sería hay uno que está muy enfermo y se cree más el delirio, y hay otro que no está tan loco, pero sin embargo un poquito se lo cree, pero no tanto como para no tanto como para contárselo así a los demás. Entonces es capaz de comunicar ese delirio haciéndole los pequeños arreglos y retoques que haya que hacer para que resulte creíble. Una especie de divulgador. Algo así, algo así. Un vocero. Pero, ¿qué pensás de eso? ¿Qué pienso? Sí, porque esta es digamos, la descripción del cuadro. Claro, del cuadro hecha por quien es. Segui Farret. Sí. Sí, yo a eso lo que hice, lo que me parece que no hizo la Segui Farret y que no lo encontré en ningún otro lugar, es leerlo freudianamente esto. Lo leí freudianamente, o mejor dicho, lo leí freudianamente usando como esquema de lectura un texto de Lacan que se llama De una cuestión preliminar. Es una cosa, ¿cómo decirlo? ¿No? O sea, Lacan es un retorno a Freud, yo hice como una especie de lectura de ese texto con Freud, bueno. Y me gustó pensar el beneficio primario y el beneficio secundario. Estoy hablando de psicoanálisis, ¿no? No estoy ahora haciendo una lectura de la actualidad, una extrapolación. Y me gustó pensar el beneficio primario y el secundario para plantear, por lo menos esa es la propuesta que hago en ese artículo a los colegas, que hay un beneficio primario por parte de aquel que en el desarrollo, en el despliegue de su delirio, ya satisface algo muy primario y que le resulta suficientemente satisfactorio habitar esa posición, y que la posición complementaria necesita de un puntal así tan seguro como puede ser algo que está apuntalado en un S1 fijo, y utiliza eso para servirse, pero ya con más picardía, para obtener algún beneficio del lazo social a partir de apoyarse en ese mástil, digamos, ¿no? Entonces, esa sería mi lectura freudiana del cuadro, dicho así muy fácil, ¿no? Lleva algunas páginas más de explicarlo. El cuadro de la Folia D, pensado dinámicamente con Freud. Y esto lo articulo con algunos textos que pongo allí en ese librito. Y el anteúltimo texto, justo el que está antes del texto sobre Folia D, no es un texto mío, es directamente una cita de media página que está sacado de alguna nota periodística, ahí pongo la referencia, donde el que toma la voz es el actual presidente, y explicando que su hermana es el jefe y cuáles son las características que tiene para él, y diciendo cosas tales como que si ella es su orientación, ella le pone los límites, ella le dice lo que está bien y lo que está mal. Ella es Moisés y él es Aarón. Ah, bueno, no me acordaba. Justo en eso que yo citaba no estaba eso, pero eso recuerdo también haberlo escuchado o leído. Aarón como el vocero, justamente, es de Moisés. Y esto está dicho explícitamente por el actual presidente. Sí, sí. Bueno, así que me parece que por ejemplo, este tipo de declaraciones, en esa línea va lo que yo citaba ahí también, que se puede armar una serie, digamos, ¿no? Leyendo eso y leyendo esto otro que yo propongo leer, y a lo mejor ahí se escucha algo, digamos, que explica bastantes cosas que nos parecen increíbles, ¿no? Sí, la verdad que es un tema de lo más interesante, ¿no? Porque da como para... En realidad, lo que se me ocurría ahora escuchándote y
y ahora pensando un poco en voz alta, es que es algo que amerita el caso por caso también, ¿no? Me preguntaba eh, cuándo, cuándo de pronto se enciende eso, ¿no? Y, eh, me refiero y llevando las cosas hacia términos generales, ¿no? En esa locura de dos, ¿no? Que hay una conexión Bluetooth, se podría decir, ¿no? Y a mí se me ocurre pensar si es legítimo pensar quién es más loco, ¿no? O si hay un modo estruendoso y otro modo silencioso, ¿no? Pero eso, nada. Pero, en fin, me parece es un caso que vamos a tener oportunidad de estudiarlo más adelante. ¿Mm? Sí, yo lo que pensaba era, si me ¿No? permiten, el retorno Sí. a la pregunta clínica, ¿no? Si uno piensa allí esa formulación lacaniana de la posición del analista en todo tratamiento posible de la psicosis como ese secretario del alienado, ¿no? Pensaba en qué vuelta le diste a la función de la ironía. Cierto, no te dije nada de eso. Porque me parece que ahí hay un deslizamiento interesante o que por lo menos presta otra mirada que no se queda simplemente en ese lugar, ¿no? De secretario, sino que opera y vos proponés o nos proponés pensar que allí la ironía tiene una función. Sí, sí. Sí, con respecto a lo de la posición del secretario del alienado, que es la posición que plantea muy bien ahí en la cuestión preliminar Lacan, de la sumisión completa a las posiciones subjetivas del enfermo, dice, ¿no? Y conversa justamente, yo hablaba recién de ¿cómo es? De Jules Farret y Charles Lassegue, y Jean-Pierre Farret, o sea, el padre de este autor del artículo de la Folia D, era un psiquiatra, era el psiquiatra más importante de Francia de mediados del siglo XIX, y en un texto, en un tratado de psiquiatría de 1849, lo tengo bastante presente porque lo leí mucho, plantea que el alienista, dice, no debe limitarse a ser el secretario del alienado. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que intentaba Falret, también muchos otros psiquiatras que hacían presentaciones, y lo que hacía Clermont en las presentaciones de él, era intentar reproducir el momento de descompensación, o sea, brotaban a los pacientes. Desencadenamiento. El desencadenamiento, porque la hipótesis era que querían ver cómo se desencadenaba para poder entender qué era lo que pasaba, para pensar un tratamiento. Y lo que le responde Lacan 100 años después a este Falret es, sí, la posición es, tenemos que ser el secretario, o sea, cuando dice eso Lacan está conversando con ese psiquiatra del siglo XIX. Y en cuanto a la posición irónica, es una de las posiciones características que detecta Lacan, antes que Lacan, muchos psiquiatras, muchísimos, ¿no? Sobre todo los de la corriente fenomenológica, Jasper, Schneider, Minkowski, Bleuler, pero también otros de otras corrientes detectan el fenómeno de la ironía, en particular en los pacientes que tienen un diagnóstico del campo de las esquizofrenias. Me interesó mucho porque Lacan retoma esto en 1966, cuando le preguntan cuál es la función social de la enfermedad mental, y dice que la función social es la ironía, y que el ejemplo es el esquizofrénico, que con su ironía ataca de raíz todo lazo social. Y a partir de ahí me interesé en pensar la ironía del esquizofrénico, para poder pensar esa posición en la transferencia, en algunas presentaciones clínicas. Y después me fui dando cuenta que había mucho más ahí, ¿no? Que en la posición irónica del esquizofrénico resulta un instructor, un maestro para el analista en lo que atañe a la posición del fuera de discurso. Porque el analista, para que los discursos circulen, pienso en el seminario, el reverso del psicoanálisis, es conveniente que para que permita la circulación de esos discursos,
no consista en un lugar fijo. Entonces tiene que estar fuera de discurso cuando está en función analista. Y bueno, fuera de discurso entonces está el analista y el esquizofrénico, y lo que plantea Lacan, o el dicho esquizofrénico, el llamado esquizofrénico, y lo que plantea Lacan en 1966, en este mismo texto que citaba hace un rato, que es la respuesta de algunos estudiantes de filosofía, es que el psicoanálisis de hoy, que para curarnos del adormecimiento del psicoanálisis de hoy, lo único que puede salvarnos es la ironía. O sea, la posición irónica, ya no del esquizofrénico, sino la sugiere como para el analista. Ese adormecimiento sería una función narcótica, ¿no? El lenguaje en un modo de existencia narcótico, ¿no? O sea, el lenguaje. Y esto por ahí me da pie para volver a otra cuestión que era que vos planteás, que es esto de, bueno, se puede decir cualquier cosa, ¿no? Esta modalidad, ¿no? Que en el Río de la Plata, diríamos, es el bardeo, ¿no? Como práctica que uno puede situar que está absolutamente extendida, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, ¿no? Digo, respecto a esto, ¿no? Porque efectivamente uno, por lo menos los que tenemos cierta edad, ¿no? En algún momento no se podía decir cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hablando del insulto, ¿no? ¿No? Digamos, se podría insultar y decir ¿no? las peores barbaridades, pero, por ejemplo, no se podía insultar a la familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, decir hijo de puta había que tener mucho cuidado, porque no se estaba insultando al que uno tenía enfrente, sino se estaba metiendo con la familia, y eso era un límite, ¿no? Bueno, el insulto tenía un límite, no se puede insultar de cualquier manera. Ahora, ¿no? Ahora en la actualidad, ¿no? Esto ha perdido, ¿no? Ya no hay código, ¿no? Y efectivamente se puede bardear con cualquier cosa. No hay, digamos, no hay nada sagrado. A ver, ¿podés situar algo respecto a esto? Sí, el texto ese de ¿cómo es? Se puede decir cualquier cosa, lo escribimos junto con Vanina Muraro y salió en la contratapa de página 12, no sé, hará un año más o menos, no recuerdo exactamente. Y estábamos impresionados, impactados. Estábamos un fin de semana descansando, y queríamos pensar, leer cosas que teníamos que hacer de trabajo y no podíamos salir de la situación de enojo. No podíamos creer cosas tales como que ahora se dicen cosas peores, o sea, estamos de mal en peor. Esto de ¿cómo que dice? Que es la aberración de la justicia social. O que la justicia social es una aberración. Es una aberración, sí. O bueno, las cosas que se decían de la educación pública, ¿no? Hasta me acuerdo que cuando escribimos eso, la persona que ocupa la Casa Rosada, digo así porque incluso él mismo dice que es un topo que vino a destruir el Estado desde adentro. Yo me pregunto, ¿cómo un presidente puede decir eso? Hablando de si se puede decir cualquier cosa. No, pero así ganó las elecciones, ¿eh? Porque eso lo dijo antes de ser, la gente votó al topo que venía. Sí, claro. Sí. Bueno, entonces nos preguntábamos si se puede decir cualquier cosa. Perdón si te interrumpí, Gabriel. No, por ahí solo un pequeño comentario que parece que estamos en un momento en que el decir cualquier cosa de pronto tiene su precio, ¿no? Porque hay quienes han dicho cualquier cosa que se encuentran ya no pudiendo caminar tranquilos por la calle, ¿no? Justamente esta persona que vos no nombrabas, y hace poquito caminando por Villa Urquiza, se encontró con eso, con el retorno en su propia violencia, ¿no? Este es un aspecto. Y el otro, de paso, les comparto una serie que me gustó mucho, que se llama Our Boys, o sea, Nuestros Muchachos, no sé si la vieron, de HBO, que trabaja la cuestión de los jóvenes judíos y palestinos. Bueno,
pero me interesa porque es para ver cómo funcionan ahí las palabras. Está este aspecto que dice Gabriel, de que bueno, finalmente parece que no es gratuito, hay alguna consecuencia, y me parece que últimamente estamos viendo otras consecuencias que hay, que por ejemplo, un personaje que insultó a la hija de la expresidenta hoy, que lo echaron o ayer, y lo echaron de la universidad, de esa conferencia, es un tipo que su estribillo es cárcel o bala. Y la bala la recibió en la cabeza un chiquito. O sea, no es que no es que se dicen cosas y eso tiene consecuencias, ¿no? Se dice cosas y después hay gente que va y le pone el cuerpo para que esas cosas que se dicen no sean solo palabras, sino que el que habla desde un lugar de eminencia y con cierto peso en lo que dice por el lugar que ocupa, está haciendo cosas con palabras, en el peor sentido, ¿no? Está haciendo cosas con palabras para que siempre existe el lobo suelto, el loco, lo que fuere, lo que vos quieras, o simplemente el fanático, llamémosle como quiera, que está dispuesto a embanderarse y a hacer que esa palabra sea algo más que una palabra. Entonces me parece que sí, se puede decir cualquier cosa, evidentemente sí, esta época es testimonio de que se puede decir cualquier cosa, y el tema es que eso tiene consecuencias terribles, ¿no? Sí, y a veces tienen el efecto de escupir al cielo, ¿no? Que la escupida te puede caer encima, ¿no? Y algo de eso puede pasar también. Bueno, pero si se encuentra con alguien que se lo toma en serio, ¿no? Digo, quizás por lo menos en mi sentir, ¿no? Es en esta carnavalización, que me parece maravilloso esto que situaste. ¿Hay alguien que se tome en serio, ¿no? Digo, estas palabras, lo que sucede, ¿no? O sea, digamos, alguien se hace el loquito, ¿no? ¿Hay alguien que se lo tome en serio y, por ejemplo, diga, ¿no? Bueno, vos te haces el loquito, entonces, ¿no? Digamos, lo tomo en serio. No, mirá, se hace el loquito, ¿no? Y lo tomo a la chacota. Pero... con las consecuencias que puede tener en ciertos lugares, en ciertas situaciones, hacerse el loquito, ¿no? Podés terminar en una guardia psiquiátrica, por ejemplo, ¿no? Que no es el lugar más agradable del mundo, ¿no? Pero tiene que haber alguien que se lo tome en serio. Como la hinchada de Gimnasia, ¿no? De Gimnasia Grima de la Plata, la platea. Lo echaron a Sturzenegger. Se tuvo que ir, no puede ir más a la cancha. Hay gente que se lo toma en serio, ¿no? Y pasan esas cosas. Ahí, particularmente ese señor que vos mencionás, está bien, de repente parece que estamos haciendo diagnóstico de la gente, pero ese particularmente no parece muy loco, ¿viste? O no más que cualquiera de nosotros que estamos más o menos creyendo que somos dueños de nuestra vida y que hacemos algo. Ese parece parte de un entorno, ¿no? Que aparte es repetido, ¿no? Desde hace muchos años, junto con otros nombres. A mí me parece que el retorno lo plantea este tipo de afectación que es un modo de angustia, ¿no? Vos hablabas del enojo, y cuando efectivamente lo que queda de nuestro lado es la impotencia, digo, ahí es muy fácil que después la vara caiga sobre nosotros, ¿no? Ahí en ese punto en donde el desamparado en todo caso es el que termina siendo el culpable, ¿no? Y me parece que ahí se da esto que también tiene que ver con, bueno, serán las estéticas del rechazo. Sí. ¿No? Como hablamos de eso, ¿no? El otro día, en algún punto también, me parece que ahí se... Ustedes hablan, ¿no? Sí. Porque participé en las tertulias organizadas. Bien. Digámosle que sí, nosotros hablamos y no le contamos nada, Puliche. Bien. Nos quedan poquísimos minutos. Sí. Martín, lo que quieras decir, estos minutos son tuyos. Bueno, muchas gracias. Bueno, les agradezco otra vez la invitación. Me encanta el programa. Y me gustaría seguir con lo que estábamos conversando. Les había comentado que me parece muy recomendable la serie Our Boys de HBO. Y me acabo de dar cuenta que allí muestra algo que también ocurrió acá, en nuestro país.
muestra que hay un jovencito judío que para demostrar que es fiel a una especie de secta sionista, tiene que ir y matar a un chico palestino. Y tiene que hacerlo porque supuestamente ese chico palestino cometió algo aberrante, que la serie nos muestra que no es tan así. Bueno, nos muestra todo un discurso de odio y una dinámica enloquecida. Y hay muchos que están ahí como candidatos a ser los que se carguen la responsabilidad de llevar a la práctica ese discurso de odio. Pero ¿quién termina haciéndolo? ¿Quién termina haciéndolo? El más débil, el más inseguro, el que los demás lo maltrataban, el que veía que los demás lo miraban con desconfianza y tenía que ganarse el lugar. Y digo que acá pasó algo parecido. El más boludo. Bueno, algo así, en esos términos sería así. Y acá pasó algo parecido porque parece ser que cuando atentaron contra Cristina Kirchner hace unos años, no es que el que atentó fue una luz, ¿viste? O sea, eran también unos marginales, unos pobres pibes. Bueno, no sé si llamarles pobres pibes, ¿no? Eso no que sean marginales y estúpidos no los mejora subjetivamente. O sea, pero bueno, quiero decir que era gente influenciable porque eran manipulables, ni siquiera personalmente, sino por la hegemonía de un discurso que se impone. O sea que el discurso termina comandando y parece ser que hay algunos sujetos más débiles que son terreno propicio para dejarse parasitar. Sí, fáciles de gatillar. Bueno, Martín, realmente ha sido un placer contar con tu presencia. No quería dejar de agradecerle y mandarle un fuerte abrazo a Vanina, que nos hizo llegar este librazo maravilloso. Y bueno, nosotros nos estamos yendo a una pausa comercial de la radio y a la vuelta, si me siguen, nos vamos a París. Estamos nuevamente en el aire, solamente para decir unas palabritas antes de ir al Demot de Tous-les-Jours, ¿no? Y vamos a tener ahora la presentación de MP en una producción internacional. Sí. Maravilloso. Yo soy fan. yo soy fan de MP. Yo soy fan de MP y vamos a, bueno, desde ya agradecerle también a Claudia Mazón, que es responsable en buena medida de la edición del videíto que vamos a ver ahorita nomás, a continuación. Nos vamos entonces al rincón más oscuro de la casa. Des mots de tous les jours. Des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Des mots de tous les jours. Hill House, nada cuerda, se alzaba en soledad frente a las colinas, acumulando oscuridad en su interior. Llevaba así 80 años y podría haber seguido otros 80 años más. En su interior, las paredes mantenían su verticalidad. Los ladrillos se entrelazaban limpiamente. Los suelos aguantaban firmes y las puertas permanecían cuidadosamente cerradas. El silencio empujaba incansablemente contra la madera y la piedra de Hill House. Y lo que fuera que caminase allí dentro, caminaba solo. Este es un pasaje del comienzo de la novela de Shirley Jackson, La maldición de Hill House, publicada en 1959. En su prólogo en la edición Valdemar, José Antonio Navarro expresa: el horror, lo fantástico, nos viene dado a través de la visión subjetiva de los personajes, de su contacto con la parte más oscura de ellos mismos. Esto es lo que probablemente
se proyecta en las desoladas y amenazadoras estancias de Hill House. A su vez, el escritor, ensayista y editor Jack Sullivan escribe: lo sobrenatural en la obra de Shirley Jackson se halla en un rincón oscuro, al fondo de una habitación vacía. Pero, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que de verdad atemoriza a la gente de tal modo? No voy a poner nombre a aquello que no lo tiene, dijo el doctor. No lo sé. ¿Nerviosa?, preguntó el doctor, y Eleanor asintió. Solo porque me pregunto qué es lo que va a pasar, respondió. Del oscuro rincón de la casa emerge la madre de los afectos, la angustia, el único afecto que no engaña, afirma Lacan. Junto a su conocido efecto paralizante, la angustia, inherente al ser humano, funciona también como motor. La literatura fantástica de horror, construyendo ficciones con miedos y supersticiones centrales, constituiría un esfuerzo por dialectizar la angustia. En nuestra época, tradiciones, grandes relatos y hasta teorías científicas, las más calificadas y probadas, se rechazan a menudo. Se prefiere en su lugar historias cada vez más fragmentadas y proliferantes. La virtualidad tecnológica es un terreno fértil para la constitución, propagación y reivindicación de creencias, verdades y realidades alternativas que a veces dan lugar a grupos masificados y segregativos. En este contexto, algunos proponen un curioso método de fabricación de realidades combinando angustia, ficción y tecnología, puesto que más que hablar somos hablados, se va a acentuar entonces y a acelerar esta alienación estructural del sujeto al discurso. Y como la chica del caso relatado por Freud, que con una mano se levantaba el vestido y con la otra se lo bajaba, se intenta en un mismo movimiento destapar y tapar la angustia a través de ficciones difundidas viralmente en las redes con la intención de hacer surgir una suerte de realización futurista del presente. La psicoanalista Elga Fernández, en su interesante libro Hipertición, la más nueva de las letosas, asume el desafío de reflexionar sobre los fundamentos teóricos y las consecuencias de este fenómeno. Leemos un pasaje de su libro. Una hiperstición es una profecía autocumplida a fuerza de hipe, una realidad sintética que rompe el velo imaginario a partir de una rasgadura homóloga a aquella por la que surge la angustia cuando se cuela lo que debería sostener la imagen. Pero más violenta aún, porque aquí no solo irrumpe lo que suscita lo siniestro, sino también una verdad prêt-à-porter. A esto se refieren cuando dicen que un escalofrío te recorre la espalda de arriba abajo, porque no es agradable. Empieza en el estómago y sale en ondas hacia arriba para luego volver a bajar como algo vivo. Como algo vivo, sí, como algo vivo, Teodora, dijo, y cerró los ojos y apretó los dientes y se abrazó con fuerza a sí misma. Se está acercando. Solo es un ruido, dijo Teodora sentándose al lado de Eleanor y pegándose contra ella. Es un eco. Sonaba, pensó Eleanor, como un ruido hueco, un estampido hueco,
como si algo estuviera golpeando contra las puertas con una tetera de hierro o con una barra de hierro o un guante de hierro. Hiperstición asocia superstición e IP. Aprovechando el sobrecogimiento que puede ocasionarnos la existencia, se fabrican y difunden realidades ficciones hipermediatizadas digitalmente a la manera de un IP publicitario. Con la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, los llamados tokens lingüísticos, fragmentos de frases o de palabras circulando en la net, son aislados, procesados y recombinados algorítmicamente para producir relatos sintéticos, en general minimalistas, fáciles de retenerse y reflexionar. Propagados globalmente a alta velocidad digital, estos enlatados son consumidos con la misma celeridad que golosinas en la puerta de un colegio y sin cuidado de indigestiones e intoxicaciones, o más bien contando con ello. Y hasta algunos pensadores apelan a una manipulación abductiva de la realidad. Charles Sanders Peirce. ¡Socorro! Creo que somos increíblemente necios quedándonos. Creo que una atmósfera como esta puede encontrar los fallos y faltas y debilidades de todos nosotros y desmenuzarnos en apenas unos días. Solo tenemos una defensa: salir corriendo. Al menos no puede seguirnos, ¿verdad? Una consecuencia preocupante de esta prestidigitación consiste en que al meter la angustia debajo de la alfombra hiperticionista, se hace desaparecer también el motor que la angustia es susceptible de proporcionar al deseo. Las pulsiones, con su costado de vida y su costado de muerte, son el eco en el cuerpo del hecho que hay un decir, afirmaba Lacan. ¿Terminarán los humanos convertidos en mandíbulas autónomas, según el término acuñado por Helga Fernández? ¿O reducidos al gusto de masticar y escupir cáscaras de palabras para conjurar la angustia? Ah, petit problème. No todo es ficción. Lo real del cuerpo hablante resiste, insiste y se atraviesa. Habría que procurar, entonces, que no lo haga por el lado de la poción de muerte. Frente a ellas, el sendero se curvaba hasta perderse de vista y siguieron caminando lentamente, moviendo los pies con precisión porque era el único acto físico posible para ellas, la única cosa que les impedía hundirse en la terrible negrura y blancura y en el luminoso destello maligno. Los inventores del término hiperstición en los años 1990 descubrieron el agua tibia, como escribe Helga Fernández. Por ejemplo, ya antes, Jacques Lacan había revelado la estructura de ficción de la verdad, la alienación al discurso del otro, los discursos en tanto semblantes simbólico-imaginarios, la debilidad mental del pensamiento, el lenguaje como elucubración de saber, la inconsistencia de lo simbólico, la generalización del delirio. Incluso, muy temprano, predijo la subida al cenit del objeto en el capitalismo, la segregación y el racismo correlativos a la mundialización. Dios, ¿será un brujo ese señor? Florentina Gamarra, Gabriel Pulis. ¿Qué somos sino humanos hechos de una maldición?
la peor de todas, hacer de la muerte y del fin una fricción, mixtura de real, verdad y ficción, porque no hay relatos sin tradición ni traición. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está, pero cuando es hora de jugar, ¿cómo hacemos para no disponer nuestra mirada expectante ante la inminente llegada del lobo? Esperarlo, imaginarlo, planificar estrategias que nos preparan para el mejor escape. Hacer de ese tiempo para jugar un infierno ante la espera. El peligro no es el peligro, sino sus nombres, su decir. Me pregunto por el ciberdecir y pienso en el decir que hoy no pareciera quedar afectado por quien dice, y no por carecer de encarnación, sino precisamente por sostenerse en un goce que llamaría hiperencarnado. Tretas canallas que se creen otros absolutos y dueños del saber. En nuestro gran universo psicoanalítico hay decires que parecen encarnarse en tronos de un amo sin cuerpo. La transmisión y enseñanza en psicoanálisis no escapa a esas marcas del IP, como publicidad excesiva, publicidad en exceso, comercios del decir, ventas de enunciados certeros que se repiten y repiten al son de un dogma que solo se alimenta de la hambrienta sugestión. Un decir que no se dirige al otro, porque lo desestima. Un decir que reverbera en las nauseosas aguas del narcisismo y no termina de ahogarse. Un decir que pretende salvarse de la angustia, aniquilando el deseo que es su reverso. Un decir que parece autolegitimarse, sí, pero está despojado de autorización. Un ciberdecir, sí. Tal vez la lectura nos salve, porque quien lee escribe. La escritura puede hacer pie en la letra, último peldaño antes del precipicio, justo al borde de las agonías sin retorno, del mito al mitema, la escritura de una cicatriz fundante, esa que no puede hurtarse ni profanarse, vía posible para conducir de la ficción a la historización. Para terminar, quiero compartir con ustedes un poema de Selva Casal, Antes que mueran. Antes que mueran, antes de despedidas oscuras, con seres y cosas y ruidos, voy a gritar la locura, porque quiero salvarme de mi vida, morirme de mi muerte, sin que se me la imponga, como un salario justo, un sexo o un dictamen. Mi colaboración de hoy surge del azaroso encuentro en el estante de una librería con un libro, este que traigo aquí, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, publicado en 1886. Hyde es el nombre con el que el Dr. Jekyll bautiza a eso de lo que por algún motivo necesita diferenciarse, poniéndole otro nombre. Era horrendo verlo, dice su abogado, el Dr. Utterson. No parecía propio un hombre, parecía propio de algún Juggernaut infernal. Juggernaut deriva del sánscrito y designa metafóricamente una fuerza cuyo avance nada puede detener, que aplasta o destruye todos los obstáculos en su camino. No es fácil describirlo, nunca vi un hombre que me diera semejante repulsión, y sin embargo, apenas sé por qué. Una repulsión que no logra poner en palabras, no es algo que se pueda representar. Comparto un pequeño fragmento del último capítulo de la novela, la confesión que Jekyll deja por escrito a su abogado. Unos 2 meses antes del asesinato de Sir Tambert Carew, había regresado muy tarde y desperté al día siguiente en la cama con sensaciones un poco extrañas. Fue en vano que mirase a mi alrededor. Algo seguía insistiendo en que no había despertado donde parecía encontrarme.
sino en el cuartito del Soho, donde estaba acostumbrado a dormir bajo la forma del cuerpo de Edward Hyde. Cabe una breve acotación. La casa del Dr. Jekyll también estaba dividida. Su parte trasera tenía esa entrada tenebrosa que utilizaba Mr. Hyde. En tanto, Jekyll ocupaba el edificio principal. En uno de mis momentos más despiertos, mis ojos cayeron sobre mi mano. Era flaca, nervuda, nudosa, de una palidez morena y sombreada por un vello negro y espeso. Era la mano de Edward Hyde. Los poderes de Hyde parecían haber crecido con la debilidad creciente de Jekyll. Y por cierto, el odio que ahora los separaba era igual en cada una de las partes. En Jekyll se trataba de un asunto de instinto vital. Ahora había visto la deformidad plena de aquella criatura que compartía con él algunos de los fenómenos de la conciencia y era junto con él un coheredero de la muerte. Y más allá de estos vínculos de comunidad que en sí mismo constituían la parte más conmovedora de su angustia, pensaba en Hyde, a pesar de toda su energía vital, como en algo no solo infernal, sino también inorgánico. Eso era lo más impresionante, que el fango del abismo pareciera emitir gritos y voces, que el polvo amorfo gesticulara y pecara, que ese horror insurgente estuviera soldado a mí más estrechamente que una esposa, de lo que un ojo está enjaulado en la carne, donde lo oía murmurar y lo hacía luchar para nacer, y en cada momento de debilidad y en la confianza del sueño prevalecía contra mí y me sacaba de la vida. La práctica psicoanalítica se apoya en relatos biográficos, la llamada novela familiar, pero no tanto como ficción, sino como materia de palabras. El psicoanálisis perturba estándares y códigos lingüísticos, genéticos, algorítmicos. La gran subversión lacaniana planta un vivísimo aguijón a cualquier binarismo en sus más diversas presentaciones. El acto analítico se orienta por y hacia ese extraño espacio topológico entre el binarismo universal de la palabra que mata la cosa y la marca viva de la lengua en el cuerpo de cada cual. ¿Y para qué, Dios mío? Pues, digamos, para intentar procurar al deseo el aliento de vida necesario a la construcción de vivos lazos apaciguados con otros. Ética, decisión, responsabilidad. ¿Quién le tiene miedo al lobo, miedo al lobo, miedo al lobo? Pues ese sombrío rincón de la casa es un agujero negro de luz incandescente, un adentro afuera en banda de Moebius, una puerta, quizás. Como diría Lacan en su homenaje a Lewis Carroll, uno solo franquea una puerta de acuerdo a su talla, o el guardián ante la ley del cuento de Kafka. Nadie más tenía derecho a entrar por aquí, pues esta puerta estaba destinada solo a ti. Bueno, un deleite escuchar el arrullo de la voz de MP. Maravilloso. Bien. Bueno, y ahora vamos al prometido avant-première, una película de Diana Rosenbell, La sangre de la luna, la función única va a ser en la Biblioteca Nacional el próximo martes 17 de junio a las 18:30, con la participación de nuestra columnista estrella Daniela Pesclein. Bueno, vamos al video. Mi nombre es Diana Rosenfeld, yo soy la directora y productora de La sangre de la luna, un documental basado en la vida y obra de Marosa Di Giorgio,
una poeta uruguaya de mediados del siglo XX, una de las poetas, creo yo, más enigmáticas y una de las voces más singulares de Latinoamérica. Escribía poesía erótica y sus universos estaban muy relacionados con lo desbordante de la naturaleza. Los hongos nacen en silencio. Algunos nacen en silencio. Otros con un breve alarido, un leve trueno. Unos son blancos, otros rosados. Ese es gris y parece una paloma. Cada uno trae, y eso es lo terrible, trae la inicial del muerto de donde procede. Yo no me atrevo a devorarlos. Esa carne levísima es pariente nuestra. Pero aparece en la tarde el comprador de hongos y empieza la siega. Mi madre da permiso. Él elige como un águila. Ese blanco como el azúcar, uno rosado, uno gris. Mamá no se da cuenta que vende su raza. Los invitamos a la proyección especial que se va a realizar en la Biblioteca Nacional este martes 17 de junio a las 18 horas. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Bueno, estamos de nuevo en el aire y mientras aguardamos el llamado, porque nos estamos por ir a Córdoba, ¿saben? Sí, claro, por supuesto. Estamos aquí expectantes. Bien, estamos esperando. Sí, ahí me parece que ya lo tenemos a Rubén Corcho Golver en el aire. Muy buenas noches. Buenas noches, tarde. Ya Hola, es tarde. Ya hola, Corcho, ¿cómo estás? Noche. Buenas noches, ¿cómo les va a ustedes? ¿Cómo están? Bien, ¿ya estás en pijama, Corcho? O... No, me he quedado acá. Acá, parado sobre una rodilla lastimada. ¿Sí? ¿Anduviste jugando al fútbol? No, ya pasó esos tiempos. Ya pasaron esos tiempos. Ya han pasado. Y no volverán. Y no volverán, lamentablemente. Pero bueno, aquí estamos, sí, una noche fría, aquí en Córdoba, muy fría. Bueno, ¿y qué nos tienes para hoy? A ver, ha estado hace poco en Buenos Aires un escritor italiano, más precisamente te diría de napolitano diría, que se llama Erri De Luca. No sé si les dice algo. No. Bueno, ténganlo presente para sus próximas lecturas. Su último libro se llama Las reglas del Mikado. Después le explico qué es Mikado, pero primero le doy una pequeña biografía de Erri De Luca. Es un napolitano, nació en el año 50. A los 18 años participó en los movimientos del 68 en Italia y perteneció a un grupo que se llamó Lotta Continua. Estuvo preso. Después fue trabajador albañil y camionero. Estuvo en la guerra de los Balcanes como conductor de vehículos de apoyo humanitario. Bueno, y después se puso a escribir. Y escribe libros fantásticos. Casi te diría maravillosos. Por ejemplo, uno que se llama Los peces no cierran los ojos, que es una autobiografía de su niñez en Nápoles. Pero ahora que recientemente ha llegado a Argentina, que se llaman Las reglas del Mikado. ¿Qué sería el Mikado? ¿Qué es el Mikado? No creo que ustedes lo han jugado cuando eran niños, hace mucho ya todos. No.
¿Te acordás el juego de los palitos chinos? Sí. Ah, sí, sí, sí. Bueno, esta novela está trabajada sobre eso. Es la relación que es entre una joven gitana que huye de un matrimonio concertado y un relojero que se escapa normalmente de su trabajo y se va a acampar en la frontera entre Italia y Eslovenia. Y ahí él construye su tienda y su carpa, y ahí se queda conservando la naturaleza. Y ahí se produce un intercambio de saberes, y de visiones entre esta niña, esta joven gitana, y este hombre relojero. Y ahí el tiempo juega un hecho muy importante, ¿no? Te digo, es para leer, porque escribe que te da felicidad leerlo, porque aporta cosas que uno podría ver, que no podría ver, o que puede imaginar para uno mismo si fuera el personaje de esa novela, ¿no? Que podría, de esta novela última, te diría, ¿no? Justo, sabés, Corcho, que hoy mencionábamos a Italo Calvino, ¿no? Ah, bueno, está muy bien. Otro de Está muy los bien. grandes autores de la literatura fantástica, también italiano, ¿no? Claro, Bueno, está nacido bien, en Cuba en realidad, pero ¿tiene alguna vinculación que vos sepas? No, que yo sepa no, pero seguro que De Luca lo ha leído totalmente, ¿no? Te digo, porque yo te hago hincapié, o les hago hincapié, que en la literatura que hace de Luca, es como un sentimiento que va directamente al corazón del lector. Es un maestro de la emoción, te digo, ¿no? A mí me ha sorprendido su otro libro, y fundamentalmente, que lo liquidé en menos de 24 horas el sábado. Ah, bueno. No, O sea, no, recién pequeño, fresquita la lectura. Fresquito. Es un bello libro, ¿no? Que, como te digo, porque está lleno de emociones, te sorprende, y de deducciones y de lecturas muy sinceras en este diálogo que se produce porque no es casual, entre una gitana y un italiano, ¿no? Y cada uno con su mundo particular, y cada uno va en ese diálogo que se produce, porque ella huye y él también está huyendo de alguna manera, por eso se escapa a los bosques y se interna con su carpa del mundo que los rodea cada uno, ¿no? Ahí ella cree en el destino, ¿no? Y en las señales, y él cree en otro mundo, en otra dimensión, ¿no? Entonces, en ese juego, que es el Mikado, se va ordenando el mundo, lo que dice De Luca. Es muy apasionante el libro, lo recomiendo, y si consiguen Los peces no cierran los ojos, también. Sí, Diego, ¿estabas por decir algo? ¿Quién editó este libro en Argentina? Seibarral. Seibarral. Sí, la obra de él está publicada por Seibarral, y algunos tomos también, algunos libros están publicados por Sígueme. Porque aparte que tiene 75 años y todavía se dedica al alpinismo, escala. Pero es una cosa que es muy extraño este personaje, ¿no? Y con la biografía que le he dado. No tengo a mano, ahora intenté buscarlo cuando iba a hablar del libro, el alegato que él hace cuando va preso, con su participación política, ¿no? Pero no lo he podido conseguir. Quería relatarle algo de ese manifiesto. Sí, ¿no? Corcho, dos cosas me llamaron la atención. Por un lado, vos decías que ahí en la novela tiene un lugar protagónico el tiempo, ¿no? El tiempo. Y tratándose el azar, tratándose de un relojero, ¿no? ¿Qué te parece? Por eso te digo. Sí. Pero el azar también participa ahí, ¿eh? Bueno, el juego de los palitos chinos. Es un juego de azar. Claro. Es un juego de azar. Es un y juego entonces de la pregunta. Sí. Perdóname, sí, te escucho. No, decía que es un juego de azar, pero que al mismo tiempo requiere de una temporalidad muy particular, ¿no?
y ser muy preciso, porque tenés que ver cómo está construido para sacando el palito que no se te venga todo. ¿No? Entonces, lo que también uno podría preguntarse después del libro, de leer el libro y esa cosa donde este relojero, como si voy el tiempo, si la vida misma de cada uno de nosotros también no es un juego de azar. Sí, de palitos chinos, ¿no? Sí, o de palitos chinos de cada uno de nosotros, ¿no? O que se puede llegar a hacer más allá de la maldición gitana, ¿no? Que también sabemos que en relación al tiempo... Está muy bien, ¿no? Está muy bien. Te leen las manos bien. Y sonaste. Bueno, claro, sí. Yo no les quiero contar el libro, porque el libro, esto que estás diciendo está en el libro, la lectura de las manos. Y el tiempo también, porque decían, en una época, viste, que decían que las gitanas te leían las manos y se quedaban con tus relojes. O sea que en el fondo todo termina teniendo que ver con todo. Sí. Ahí vienen las gitanas, decían, ahí vienen las gitanas cuando éramos niños. Sí, había que guardarse, había que entrar a casa. Mi abuela me decía, cuando andes por la calle, vos, si se te acerca una gitana, no la mires, seguí caminando y cualquier cosa que te diga, decile que no. Bueno, hay el título de un libro de una de nuestras recientes invitadas, que es Gabriela Insúa, que tiene por título Una maldición gitana, ¿no? La peor de las maldiciones que puede proferir una gitana. Ojalá te enamores. Y que el amor no te produzca dolor. Ojalá te enamores. No, ya de por sí, ¿no? Como que eso viene de suyo. Sí. Entre el destino y la contingencia, ¿no? Claro, y el azar. Sí, sí, está bien. Claro, por eso él escapa a toda esa lectura, el de Lucas, le escapa, pero se mete en ese mundo donde yo creo que habla del destino, del tiempo y del azar, en este libro fundamentalmente, ¿no? Los otros te dirían, los peces que cierran los ojos, es una añoranza de su niñez y adolescencia en ese Nápoles de los años 60, vendría a ser un poco más antes, ¿no? Hasta que él ya toma otro camino y ya participa en la vida política de esos años, ¿no? Ajá. ¿Y cómo era ese Nápoles de los años 60, Corcho? Mira, sí, creo que la pobreza mayúscula que había, creo que después de la guerra, lo que quedó de Nápoles fue de una pobreza terrible. Hay una película que no quiero confundirme, ¿cómo se llama? Que la vi hace poco, El tren de los niños, creo que se llama, donde el Partido Comunista, en ese momento muy fuerte en Nápoles, hace una campaña de llevar niños a espacios que sacarlos de la ciudad, porque la pobreza es terrible. Creo que no tenemos dimensión de lo que dejó la guerra en todos esos lugares, ¿no? La Segunda Guerra, ¿no? De la pobreza que se instaló. Y la película trata de eso, El tren de los niños. Si la pueden ver, búsquenla porque es un momento también muy particular en la historia de la humanidad, porque hay que ubicarse en el 45, 50, ¿no? 60, no sé si llega hasta el 60, pero él debe ser un producto, calculo, de esa niñez, aunque él nació en el 60, ¿no? Sí, ahora, dicho esto, Corcho, cambiando el ángulo de la información. Perdón, me voy a modificar. No, él no nace en el 60, nace en el 50. Claro. Ahí está el error. Es un error mío. Es un error mío. Lo habías dicho anteriormente. Sí. No, te decía, cambiando el ángulo de la información, ¿no? Con esto que vos decías sobre el Nápoles de los 60. Perdón, ¿sí? Te interrumpo. Pues había un periodista cordobés que decía, cambiando el ángulo de la información. Ajá. ¿Se acuerdan o no? Sí. Sí, no lo inventé yo, tampoco inventé los tallarines ni ninguna cosa hasta ahora.
No, lo que decía, un poco retomando lo que hablábamos en la entrevista de la primera hora, ¿no? Y Sí. tomando esto que traías respecto de la miseria, ¿no? No solo Sí. en Italia, No, especialmente en sí, el sur de Italia, ¿no? ¿Cuánto tiempo, cuántas décadas tarda la humanidad en olvidar esas cosas, ¿no? Porque de pronto hoy Italia atraviesa un momento muy distinto a nivel económico, se ha recuperado largamente, ¿no? Pero sin embargo, parece que no hubiera aprendido nada de la historia, ¿no? Sí, no aprendimos nunca nada de la historia, ¿no? sí. Repetimos y repetimos. ¿Cuánto tiempo se tarda en olvidar, ¿no? Esas miserias por las que se pasó. Sí. Y cuando las querés pensar, ya están de vuelta presentes. Y ahí te das cuenta. Y ahí te estás dando cuenta. Yo creo que les hablé de ese libro la última vez, o la penúltima, creo. Hablé de este libro, de este escritor italiano, que Síndrome en 1933, creo que hablamos la última vez, ¿no? Sí. Que él hace un raconto de esos años, ¿no? Y de una cosa, y de una situación que está viviéndose en el mundo en este momento, ¿no? En este preciso momento. Conflictivo por todos lados. Difícil y compleja situación que atraviesa el mundo, ¿no? Sin saber a dónde vamos. Sí, digamos, cuando empezábamos el programa nos acabábamos de desayunar de lo que está pasando en este momento en Medio Oriente, ¿no? Claro, por eso te digo. Sí, lo que pasa en Oriente hoy, lo que pasa en Estados Unidos. Sí, en California, ¿no? Con los inmigrantes. Todo el mundo complicado, ¿no? Muy difícil. Bueno, lo que pasa en nuestro país también, ¿no? Bueno, ¿Qué repercusiones hubo en Córdoba, Corcho, en relación a los acontecimientos políticos? Hubo un par de manifestaciones. Hoy no me animo a darte porque esta noche no he visto. Estaba con un problema de rodilla, pero anoche y antes de anoche hubo movimientos ahí en el centro, hubo concentraciones, ¿no? Hubo concentración. Bueno, acá tuvimos también los paros de ayer y hoy, los paros de 48 horas de la universidad, ¿no? Eso fue fuerte, sí, acá se notó eso en las universidades, ¿no? Paros ligados a los acontecimientos. A la situación universitaria. A la situación que estaban previstos de antes. Que estaban previstos de antes. Bueno, todo eso es un caldo de cultivo fuerte, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? No podés no tener presente lo que está pasando, ¿no? Sería ya otra lectura de lo que nos sucede y de lo que nos agobia y nos preocupa, ¿no? En todo aspecto. ¿Y qué repercusiones hay en la librería, ¿no? Por ejemplo. No, y en la librería, las conversaciones, los debates, las discusiones, lo normal y lo cotidiano, eso se repite entre la gente que tiene una mirada de la situación y por ahí se enfrenta con algún otro que tiene otra mirada, sucesos que hemos tenido 2 o 3 presentaciones de libros donde ha habido discusiones muy interesantes, ¿viste? Sobre el presente, el pasado y bien, te digo bien, y la literatura también está presente con un libro nuevo que presentamos de una escritora cordobesa, Perla Soez. O sea, hay movimientos, felizmente, en lo que hace a la literatura, y no veo mucho, para ser honesto, no veo mucho movimiento político, veo más inquietudes de otra cosa, de otra intención, aunque todo tiene un componente político, ¿no? Todo. Corcho, ¿nos puedes contar algo de estas presentaciones? Sí, estos son libros que estamos presentando en este caso por la autora cordobesa, que tiene varios libros publicados en la editorial Edasa, que es una escritora muy reconocida, que también tiene libros de niños. Ella tiene una famosa trilogía sobre la inmigración en Entre Ríos. Y después tuvimos la otra semana
¿Pero quién es la autora? Perla Suez. Perla Suez, bien. Sí. Y después tuvimos también una presentación que hubo mucha gente con el periodista, ¿cómo es? De Brotes Verdes, ayúdame. Que está en la televisión. Sí. Bueno, que es también un libro político, no es un libro de político, Sí. es un libro político también. Que Laguna está ahora. Bueno, y también hubo presencia también fuerte de mucha audiencia para eso, ¿no? Eso Lo ya tengo con un en la público punta más de la político. lengua. Yo también, y no me va a nombre. salir, no me va a salir. Bueno, no importa. Pero la gente sabe de quién se trata. Ya dimos, hay que programarse. Que está en C5, el canal C5. Sí, en Brotes Verdes. Sí. Brotes Verdes. Bueno. Ahí lo está googleando Diego Yalche. No tengo perdido Alejandro Berkovich. Berkovich. Ahí está. Bueno, pero eso ya con otro perfil político, ¿viste? El libro me imagino que es El país que quieren los dueños, ¿no? Exactamente, ese libro estuvo en Córdoba, se presentó y estuvo, no fue en la librería, sí fue en otro escenario y hubo mucho público. ¿Quién lo presentó, Corcho? Gente de Córdoba, pero él solo habló, él presentó su libro. Estuvo Berkovich. Estuvo él presente, ¿no vino Córdoba? Él? Sí, estuvo la semana pasada. Bien. Y el libro se terminó y acaba de haber una nueva edición. Acaban de reeditarlo. Así como el hecho de un libro político, que no son muchos los libros políticos que se presentan, ¿no? Pero sí, este movilizó bastante gente, ¿no? Y hablaste de 3 presentaciones, ¿y la otra? Y la otra que tuvimos también, pero eso fue un libro de literatura, también de crítica, no de crítica literaria, sino de ensayo literario, pero eso fue la otra semana, ya quedó pendiente, ya quedó pendiente en la nube. Está en la nube, ese ya está en la nube, no lo tengo acá presente ahora. Pero bueno, ha sido una semana movida así con respecto a libros, ¿viste? Y no muchas novedades hay de libros, pero bueno, lo que ha quedado un poco del remanente de la feria, ¿no? Pero no mucho más que eso, no mucho más que eso. ¿Y qué ha quedado del remanente de la feria? Creo que lo que ha habido mucha gente, y creo que las editoriales avisaron que habían vendido un poco más que el año pasado. No era para destapar el champán, pero que estaban un poco más satisfechos que respecto al año pasado. Había vendido un poco más. No tengo todavía la cifra de la cámara, no las tengo. Si no le daría los datos precisos, pero no los tengo. Así que bueno, seguimos con el mundo del libro, felizmente. Bueno, felizmente. Sí, y como decía en algún momento el flaco Spinetta, y un niño nace, ¿no? Las murallas siguen cayendo y un niño nace y un libro nace también, ¿no? Sí, sigue así, sí. Siguen. Felizmente hay libros y cada vez la gente se decide más, eso sí lo veo, a publicar lo que produce. Entonces hay muchas preguntas de gente que viene a la librería y buscando un editor, porque la gente se anima a mostrarse, a mostrar lo que escribe. Parece que antes era mucho más reservado, ¿viste? Era más de circuito íntimo, o que hacía una fotocopia y se la mostraba a los amigos. Ahora hay un intento, más que un intento, hay una búsqueda de que tenga un espacio mayor. Ajá, la gente se anima. ¿Y Corche, nunca incursionaste en No, la edición? no, hice muy poquito, hice un par de libros de amigos nomás. De amigos, no tuve la decisión de hacerlo. A lo mejor fue un error, ¿no? Y con el tiempo puede haber sido un error, porque podríamos haber hecho cosas lindas, porque hubo un momento con autores que podía haber uno incorporado como
la editorial de la librería, pero no tomé en el momento la decisión de no abrir y seguir con los libros nomás. Seguir con mi mundo los libros. Que ya, bueno, que ya son 60 años con esto, ya está bien, ya está bien. Ya está bien. Bien, ya está bien de emprendimientos y de cosas, ¿no? Sí, Además te hubiera quitado ya tiempo para leer. Si Es que ese es otro tema, el tiempo es corto porque son bastantes horas en la librería y bueno, y uno no tiene la energía de los 50, no. Ya tiene la poca energía de los 80. Bueno. Que esa es mi edad, que esa es la edad. Sí, y las rodillas y la rodilla que sufre el impacto, o sea que ya no voy a volver a jugar al fútbol, hace mucho que dejé ya, pero bueno, se siente, y la verdad que molesta. Bueno, Corcho, sí, bueno. No sé si querés agregar algún comentario más. No, espero que tengan suerte con la búsqueda de lo que están. Bueno, estamos siempre en la búsqueda, porque así es el circuito de la pulsión, ¿no? Bueno, ya entramos en otro tema, sí, es la pulsión. Si querés te recomendamos un libro, Pulsiones y sus destinos. Bueno, no es el momento, no estoy sentado, pero no estaría en el diván la pulsión de los libros. Bueno, te mandamos entonces un fuertísimo abrazo. Bueno, y muchas gracias. Y que te mejores, Corcho. Y que te mejores. Lo veremos. El año estamos en la mitad, así que lo queda una mitad de año para ver si nos encontramos. Tenemos tiempo para ir a comer el chivito o el corderito. Exactamente. O, bueno, algún bichín. Con un fernet. Con fernet. Sí, eso se termina después del chivito. Yeah. Terminamos con eso, sí. Sí, después de eso. Obligadamente. Pero gracias, que no sea una promesa, que sea una realidad. Como decíamos, basta de promesas, quiero realidades. Bueno, con esta frase célebre, nosotros entonces nos despedimos de vos y nos estamos despidiendo hasta el próximo jueves. En Pulsión de Radio. Muy bien. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24, aquí en la RZ.